Contemporánea. Llegamos hace un año a Casas del Monte, en Cáceres. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo durante este año? Bueno, como ha dicho Pilar, hemos estado trabajando en los premios KIE, es una competición que nos ha ayudado a concretar las ideas que teníamos y llevábamos pensando durante años, porque hemos estado viviendo años en el extranjero, en Londres, como decía, hemos estado también en Barcelona, y hemos decidido tener todo ese bagaje que teníamos, aplicarlo a este negocio, a esta idea, a nuestro nuevo futuro en Extremadura. Casa Refreshment, ¿qué es lo que hace? Bueno, queremos, y estamos haciendo ya, tener un puente entre tres cosas que nos parecen fundamentales, porque para que algo exista tiene que haber clientes, eso es indudable. Los artesanos y los diseñadores, estos tres van a formar un triángulo y nosotros queremos estar en el centro de este triángulo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tenemos esta colección, esta primera colección de piezas que explicaremos una por una, pero fundamentalmente se trata de conectar diseño, conectar artesanía y entender esa relación con los clientes y con la gente qué es lo que busca y cómo actualizar unos diseños que, bueno, la artesanía es algo que siempre ha estado ahí, pero buscamos y hacemos y conseguimos darle un lavado, una imagen nueva y buscar que los jóvenes se interesen, que la gente se interese por eso. No, nada, quería decir que además de nosotros que nos definimos como una marca artesanía contemporánea, sostenible, la artesanía, por supuesto, las manos las ponen los artesanos, la contemporaneidad, la vanguardia la queremos añadir nosotros, de la mano de diseñadores y de amigos que al final se acaban convirtiendo en amigos, y hablar un poquito aquí de la parte de la sostenibilidad. Cuando hablamos de que somos una empresa sostenible, que está ahora mismo bastante en boga ese término, hablar de que no solo